Muy buenas noches, bienvenidos a su tercera clase del curso taller SuperPay. Entonces, ya estamos la mayoría, sin embargo, pues las personas que falten no van a la par, se pueden quedar un poquito atrasadas y pues ya si luego preguntan, sería devolvernos todo. Entonces ya sería que vieran luego la grabación, si por X o Y motivo no pudieron entrar y nosotros arrancamos, pues ya porque estamos en el tiempo acordado, ¿listo? Entonces me voy a permitir compartir pantalla. Todos, por favor, váyanlo haciendo. De aquí en adelante es ya lo que ustedes hagan, no les voy a pasar más mi hoja, porque pues la idea es que ustedes lo hagan, ¿no? Si no, lo hubiera dicho al profe Eduardo, profe, mándele a los chicos esto y hagamos una venta de hojas programadas, pero esa no es la intención, ¿verdad? Listo. Además, todo el curso, si fuera con hojas programadas, saldría por ahí en 1 hora 40 minutos. Y esa no es la idea, para eso tenemos una semana para poder entrar un poquito más en detalle en lo que estamos pues analizando por acá. Ok. Entonces, sin más preámbulo, me voy a permitir por aquí compartir pantalla justamente acá. Listo. Hola, pastor. Muy buenas noches. Listo. Tienen ustedes una hojita que les pasé con unos puntos de control para un tamaño de 19 milímetros. Espero hayan hecho su hojita. Los que no, por favor, háganla para que tengan todos los puntos de control y ya solo cuando les lleguen mezclas, sea solo ubicarlas en esas tablas base y puedan ustedes hacer su granulometría. Antes de utilizar esta tablita, que es la que vamos a utilizar, la que tenemos ahí, ya todos estamos ubicados, están viendo todos mi hoja de Excel, ¿es cierto? Sí. Correcto. Listo, súper. Bueno, cualquier cosa, si a alguien se le va la luz y me incluyo, lo que sea, ¿no? Porque pues ya va a haber tormenta, el internet o algo, nos escribimos por el chat y vemos cómo le hacemos, ¿listo? No hay problema. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí primero que todo? Tenemos una tabla donde tenemos dos materiales, donde tenemos, perdón, un material al material se le hicieron dos granulometrías con distinto operario. Entonces, aunque es el mismo material, en este caso, una persona 1 hizo la granulometría para ese material y una persona 2 hizo la granulometría para el mismo material. La idea es que hagan mínimo 2, 3 granulometrías del material para que puedan sacar un promedio y tengamos nuestra granulometría del material. ¿Ok? Esta es entonces la granulometría del material, tal cual como viene del banco. La vamos, por favor, a dibujar en nuestra gráfica. ¿Qué tenemos aquí en nuestra gráfica? Entonces, vamos a ubicar el tamiz a la 145 en el eje de las X y el promedio de nuestra granulometría, que será la granulometría del material, en el eje de la Y. ¿Listo? Entonces, por favor, ustedes solo allá van a entrar y a seleccionar datos. Bueno, no es clase de Excel, pero igual acá lo vamos como mirando. Y vamos a agregar sobre ese gráfico una serie que se llame granulometría del banco, por ejemplo. Granulometría más bien real, ¿sí? Que es la del material. Ok. En el eje de las X vamos a colocar nuestros tamices, pero no en milímetros ni en pulgadas, sino elevado a la 0,45, porque recordemos que estas gráficas son tipo Fourier y van a la 0,45 para lograr la línea de máxima densidad. Y en el eje de las Y vamos a colocar el porcentaje promedio de esas dos granulometrías. Listo. Ok, y le damos aceptar. Aceptar. Y tenemos acá entonces, un momentito por favor. Ah, ya, no las he escondido, pero es para que las vean todas.
tenemos acá una serie, pues, aquí de leyendas, pero es para que vean, esta es la granulometría real del material, que era la que estábamos trabajando ayer. Cambiémosle aquí, si quieren, el tipo de gráfico, perdón, sí. Contorno. Así pongámosle. Listo, supongamos. Este es el material como viene del banco. Muy probablemente ustedes vayan a tener materiales más hacia abajo, más hacia arriba, pero lo importante es esto, tener en cuenta los puntos de control. ¿Listo? Estos puntos de control que tenemos aquí, que ya se me despapallaron en color. Los que vimos ayer. Entonces tenemos acá. ¿Y qué podemos observar en esa línea del material? Que aquí se está metiendo a la zona restringida donde tenemos de arenas finas en mayor proporción respecto al resto de arenas del material. Y aquí se está saliendo de este punto de control. Fíjense, acá está en 1065. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Ustedes pueden hacer a su manera, pero en este caso decidí que manejemos todos los mismos números ¿para qué? Para que podamos programar toda nuestra hojita y podamos comparar si a todo le está quedando bien o no respecto a cómo metamos una fórmula de programación, porque si cada uno maneja sus datos, pues no tenemos cómo comparar si nos quedó bien o no, ¿vale? Es por eso que lo vamos a hacer todos con la misma curva. Entonces, ya tenemos la curva del material. Ahora, fíjense que este valor que está aquí es 1065. Los puntos de control, ¿cuánto te decía que en cuánto tenían que estar para el menor tamaño? Entre 2 y 8. Y aquí tenemos, acá te dice el punto de control que el porcentaje en ese tamiz de 0.075 tiene que estar entre 2 y 8 y nosotros lo tenemos en 1062. Entonces, depende de ti, depende del tamaño de la trituradora, el banco, como primero, si la trituradora produce esos tamaños, si el banco tiene esos tamaños o va a ser muy difícil conseguirlos, ya tú cuadras qué tamaños vas a utilizar siempre y cuando estés en los puntos de control. Entonces, yo en este caso dije, no, venga, este 1065 convirtámoslo en 55. Miren qué pasa si lo convierto en 55. Eso fue lo que pasó, me la bajó. ¿Vieron? Aquí en la gráfica me la bajó. Tú hubieras podido decir, no, yo la quiero en 5. Listo, baja las 5, te quedan toda la mitad. ¿Ok? 5. Por ejemplo, tú hubieras podido decir, no la cambiemos porque estábamos con esto, ¿no? 10.65. Ok. Por ejemplo, que estaba aquí de 1478, que se está saliendo, yo lo bajé a 99. ¿Por qué? Porque si lo pongo en 99, miren lo que pasa. Ya se me sale de aquí de la zona restringida y se baja. ¿Listo? Que estaba acá en 1195 lo bajé a 720. ¿Ok? Y el de arriba, el de abajo que estaba en 1065 lo bajé a 55. Por eso, y así poco a poco, punto a punto, con otra investigadora y yo, mirábamos cómo hacer nuestra curva y miramos una curva similar para tratar de manejar la misma curva y hacer otro procedimiento diferente al que le hizo el otro investigador, pero con el mismo esqueleto mineral. Entonces tú puedes decir, no, Laura, yo no la quiero en 5.5, sino yo quiero esta en 5. Esta la quiero, por ejemplo, de acuerdo a los puntos de control, ¿no? Tienes que ir checando los puntos de control. Esta la quiero, por ejemplo, en 7.5. Ok, un poco más arriba. Esta de 16.76 la quiero bajar a 14. Ok, ya la bajaste. Yo la bajé hasta 13.80. Tú la bajaste a 14. Y así empiezas a bajarla de manera que la ajustes. Yo quise una curva que me rodeara esta línea y se metiera acá. Tú podrías tenerla como quieras siempre y cuando estén los puntos de control
Máximo toque un punto de control, que fue lo que pasó para este material que tenía muy poquito de 1 pulgada, perdón, de 3/4. Entonces decidimos que todo pasara al de 3/4. Por eso quedó aquí en el límite. ¿Listo? Entonces eso fue lo que se hizo acá. Por eso esta gráfica, ay caray, ¿qué dice pues acá la 1? Espérate pues acá. Ya. Al lado vas a colocar entonces, acá mejor coloquémosle granulometría. Ah, bueno, porcentaje pasa real, más bien. Porcentaje que pasa real. ¿Listo? Y el de aquí va a ser el ajustado, que va a ser el que tú vas a utilizar para tu diseño, el que vas a ajustar dentro de unos puntos de control. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos estos valores. Espero que se quede claro. Listo. Ahora, vas a graficar sobre esta misma plantilla la granulometría del material ajustado para que vean cuánto se les movió. Listo, agregan una que se llame granulometría ajustada. Granulometría ajustada, en las X colocamos nuevamente nuestros tamices a la 0.45 y en el eje Y van a colocar la granulometría ajustada. ¿Listo? Y le dan aceptar. Listo. Y ya tienen aquí su curva de diseño. Y con esta es que ustedes van a diseñar la mezcla por medio de la metodología SuperPave. ¿Listo? Pues aquí ustedes ya le pueden colocar la línea que quieran, el color que quieran. Necesito, por favor, que lo vayan haciendo. ¿Vale? Si tienes 2 computadores, perfecto. Y si no, por favor, haces lo siguiente. Te paras aquí, divides la pantalla y se va a ver la mitad de la pantalla lo que yo estoy haciendo y en la otra mitad lo que tú estás haciendo. ¿Listo? Pero no nos vamos a varar por eso. Ok. Entonces, a esta le vamos a colocar una línea moradita. Pueden ver las 2 líneas en pantalla en Excel, ¿verdad? Sí. Listo. Muy bien. Sí, se ve. Listo, súper. Una pregunta. Lo están haciendo conmigo, ¿verdad? Sí, así es. Súper, genial. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vemos ya la diferencia. Necesito que noten qué le hicimos. Ok, la metimos acá abajo en la parte para que encajara los puntos de control. La bajamos porque se estaba tratando de meter en la zona restringida. La bajamos un poco y ya la subimos por acá. Tú hubieras podido bajar esto y agregado un poco más, un poco menos, pero pues aquí hay un juego muy importante con la cantidad que esté pasando el tamiz. Tú miras si hay suficiente material o no y aquí le mueves ya ahora sí que a tu gusto. Desde que encaje no hay ningún problema. Ya si quieres algo más minucioso de investigación, empiezas a jugar con esta curva. ¿Qué pasa si está en el límite de este punto de control y la bajas de isofacto aquí? ¿Qué sucede? Entonces tratamos de hacer curvas de esta forma así, sigmoidales pero suaves. Ok. Ahora, nos pasamos y vamos a hacer las siguientes casillas. Vamos a colocar una casilla que están viendo en este momento. No sé si les estoy proyectando bien. La misma hoja, ¿verdad? Sí, así es. La tabla. ¿Sí? Ah, bueno, listo, bien. Vamos a hacer 3 casillas. Una que se llame porcentaje retenido acumulado, porcentaje retenido parcial y peso del suelo retenido. ¿Listo? Entonces vamos a copiar las siguientes columnas de esta manera. Las vamos a copiar. ¿Escuchan el trueno? Está fuertecito. Ok. Listo. Ya tienes esto. Y el porcentaje retenido, en la primera casilla del porcentaje retenido acumulado,
¿A qué va a ser igual? A 100 menos el porcentaje que pasa, ¿verdad? Y así lo vamos a hacer para todos los tamices. 100 menos el porcentaje que pasa, más 100 menos el porcentaje que pasa de tu curva de diseño. ¿Listo? Enter y arrastras la fórmula hasta abajo. ¿Te das cuenta que ves bien porque abajo te tiene que sumar 100 esto? Ok. Listo. Ahora, en la casilla del retenido parcial, vamos a determinar el retenido parcial de la siguiente manera. En la primera casilla, como no hay nada acumulado sobre él, va a ser igual al mismo porcentaje retenido acumulado. Ya para la segunda será el retenido acumulado que tienes en ese tamiz menos el retenido acumulado del tamiz anterior. ¿Me explico? Entonces, vamos a tener para la misma casilla, para esta, como no tenemos nada arriba, será igual a esta casilla. Para la segunda casilla va a ser igual al porcentaje retenido acumulado que tenemos en el tamiz de análisis, en este caso sería el de 1 pulgada, menos el porcentaje retenido acumulado que está en el tamiz anterior. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues a lo que tenemos acumulado en el tamiz le estamos restando lo que se quedó en el anterior para tener el parcial de cada uno de los tamices y arrastramos nuestra ecuación. Ay, me faltó arrastrarla hacia abajo, perdón. Listo. Se los dejo acá indicado por si alguien no vio la ecuación. Estamos sacando la parcialidad, entonces al acumulado menos lo que se retuvo en el anterior te da el parcial de ese tamiz. Otra vez, el porcentaje retenido parcial en el tamiz B va a ser igual al porcentaje retenido acumulado en el tamiz B menos el porcentaje retenido acumulado en el tamiz A, siendo A el tamiz anterior. Ok. ¿Todos vamos a ir? Sí, Chicos, me van diciendo, listo, me van diciendo cuando estén todos listos, ya, bien, sí, porque si no yo asumo que ya y yo continúo, entonces se pueden quedar atrasados. Recuerden que es una clase interactiva, podemos hablar, ¿va? Listo. Y que Listo, disculpe, va. el primer cero de retenido parcial usted lo colocó, ¿verdad? El primer cero del retenido parcial, como no tienes nada arriba, va a ser igual al retenido acumulado en ese. Entonces, lo copié. Gracias. Le dije que era igual. Va a ser el mismo valor, ¿ok? Sí. Nada más puede poner la fórmula del siguiente, por favor. Claro, claro, Inge, con gusto. Ok. ¿Listo? Sí, Inge, listo. Va, muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente, pónganme mucho cuidado aquí para que no me vayan a entrar en conflicto emocional y no sé, analítico, no sé. A ver, esperemos aquí. ¿Estás bien, hijo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok. Que mi hijo está en clase de japonés y bueno, un momento en donde los dos nos trasladamos en actividades. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, pónganle cuidado. El peso del suelo retenido. Listo. Resulta que nosotros necesito que hagan lo siguiente, por favor, antes de pasar al peso del suelo retenido. Espérense un momento. ¿Cómo hago? No, ya sé. Tranquilos. Pero que estoy pensando cómo les explico para que no vaya a sonar aquí enredado. No, bueno, sí. Necesito que hagan una casilla abajo. Estén bien concentraditos porque luego voy a cambiar un poquito el concepto. Hagan una casilla aquí abajo que se llame peso del agregado. Déjenlo así, por favor. ¿Listo por el momento?
Y aquí vamos a colocar cualquier valor. Supongamos colocamos 4.500. Déjenmelo así, por favor. Eso es lo que pesa tu agregado. Un ejemplo, ¿listo? Entonces vamos a dosificar acá el peso del suelo retenido en función de un peso de un agregado. Ahorita les digo cómo determinamos ese peso del agregado en función del resto que viene. Listo, peso del suelo retenido 4.500. Solo déjenme este valor aquí, no me pregunten nada más para el cálculo de aquí y la programación de aquí. Ok. Entonces, el peso del suelo retenido, ¿a qué va a ser igual? Va a ser un porcentaje, ¿no? Bueno, viene en función de porcentajes, pero lo vamos a tener en peso. Entonces va a ser igual al peso del agregado por el porcentaje retenido parcial en ese tamiz sobre 100. ¿Listo? Eso es lo que vamos a colocar. El peso del agregado por el porcentaje retenido parcial sobre 100. Vamos a hacerlo. Más peso del agregado y por favor bloquean esa casilla. Bloquean esa casilla. Ok, peso del agregado por el porcentaje retenido parcial sobre 100. Y arrastran la ecuación, por favor. ¿Puede mostrar la fórmula, por favor? ¿No? ¿Perdón? ¿Qué me dices? No te escuché. ¿Podemos ver la fórmula nuevamente, por favor? La que arrastré. Claro. No, Sí, no sí, por alcancé a ver el favor, por final. supuesto. Sí, Gracias. claro. Eso. Disculpa, el peso del agregado correspondería como al peso de la muestra. No, 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 un momentito. Quédate ahí un segundito que vamos para allá, ¿va? Sí. Va. En ese momentito, ya voy justo para allá, solo tenme acá este valor. Y solo corrobórame que aquí tienes estos valores iguales. ¿Ya quedaron? Sí, da lo mismo. Listo. Perfecto. Ahora, como ustedes están bien activos y en la jugada, necesito que aquí hagan lo siguiente. Escriban porcentaje de asfalto y masa total de la mezcla. Aquí van a escribir. En esta casilla van a colocar porcentaje de asfalto y masa total de la mezcla. Ok. Necesito que hagan eso, por favor. Y al frente de masa total de la mezcla vas a colocar una casilla que se llama la cantidad de asfalto. Aquí vas a colocar una casilla que se llama cantidad de asfalto. Listo. Entonces, así para que no se me vea. Masa total de la mezcla. Resulta que se acuerdan que les mostré que una mezcla, ¿qué es? El concreto asfáltico, ¿qué es? Agregado pétreo más ligante asfáltico más aire, pero para nosotros el efecto del aire no va a tener peso, el aire no nos va a pesar. Para químicos y físicos el aire sí tiene peso molecular, pero para nuestros fines de estabilidad y demás el aire nos pesa cero. Entonces, como
Para nosotros hacer estas mezclas y llevarlas al compactador, se necesita cierta masa para saber aproximadamente con la presión que tiene el compactador, el volumen de vacío que queremos, la altura que más o menos nos da las probetas, la altura que queramos, necesitamos tener una masa total de la mezcla aproximada. Entonces les voy a enviar justo ya al chat la siguiente ecuación que la encuentran en el manual del Instituto del Asfalto. Permítanme acá un segundito, se las envío al chat justo ya. A ver. La cogen, la copian y la pegan allá para explicarla, por favor. Listo, ya se las envía al chat de SuperPay. Y me avisan si ya todos la tienen, por favor. Yo también. ¿Listo? Bueno, es esta que tenemos por acá. Listo. Tú de primeras no sabes para cuánto mezclar. A ti te van a decir cuánto llegues a mezclar. No, eso aproximadamente está entre 4.000, 4.500 gramos, 4.600, 4.300. Pero esa es la ecuación que te da esa aproximación de la que hablan los compañeros para que no te vaya a quedar muy, muy compacta la mezcla. Si le pones tú 9.000 gramos, va a quedar súper compacta porque él va a llegar va a tener muchísima masa y cuando vamos a compactar a ciertos giros, les adelanto, a 100 giros, por ejemplo, para cierto grado de tránsito, ya ves que eso es un tema donde tienes que irte para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Entonces, cuando tú ya llegas adelante, dices, eso ya lo había mencionado atrás. Entonces, acá hay una ecuación. La masa de una mezcla asfáltica en caliente, una hot mix asphalt, es igual aproximadamente a un pi hd al cuadrado, donde h es la altura que normalmente nos dan estas probetas en el compactador giratorio y son de 11.5 milímetros aproximadamente. El diámetro son 15 milímetros. Listo, el porcentaje de vacíos para el que vamos a diseñar, normalmente para SuperPay diseñamos para el 4% de vacíos. El GMM es la densidad máxima teórica que podrá tener esa mezcla, como ustedes no la conocen, porque pues para eso vamos a tienen que empezar a hacer ensayos que te permitan obtener este GMM, que es la densidad máxima teórica, es decir, la densidad donde no vamos a tener en cuenta los vacíos. Hoy vamos a hablar de esos temas, pero pues aquí me toca mencionarlos para que entendamos la ecuación. Esto nos va a dar aproximadamente una masa. Les comento, aproximadamente esa masa está entre 4.250 y 4.500, ¿listo? Entonces vamos a tener aquí una masa total de la mezcla, supongamos que ya nos dio 4.000, un ejemplo, 500. Listo, vamos a colocar 4.500. ¿Y para qué estamos haciendo este curso? Para poder encontrar un porcentaje de asfalto, ¿verdad? Óptimo, que nos permita obtener una mezcla con ciertas propiedades volumétricas. Todavía no he explicado eso, pero pues les comento para poder entender lo que estamos haciendo de granulometría. Entonces supongamos que esa mezcla de 4.500 gramos tiene un porcentaje de asfalto, o vas a empezar a hacer pruebas para intentar, muchas pruebas hay que hacer. Bueno, más o menos 3, 4 puntos digo, por si me adelanto un poquito, para nosotros poder definir un porcentaje de asfalto que nos permita obtener el 4% de vacíos. Entonces, como tú no sabes cuál es, dices, bueno, voy a empezar a tantear y voy a empezar con un valor de 5. No se preocupen que cuando estemos en la introducción como tal, solo la metodología, van a ver por qué uno empieza con valores entre 4, 5 y 6, porque el porcentaje normal de asfalto óptimo normalmente está entre 4, 5 y 6, 5. Entonces, supongamos vas a empezar aquí con 5. Listo. Entonces, ¿cuánto será la cantidad de asfalto? ¿Cuánto será? Entonces, la cantidad de asfalto va a ser igual. Si son 4.500 y el 575 es asfalto, pues será 4.500 por 575 sobre 100, ¿verdad?
4.500 por 5,75 sobre 100. Ah, perdón, acá puse 5. Más 4.500 por 5 sobre 100. Y eso te da 225 gramos de asfalto que va a tener esa mezcla. Lo que quiere decir que tendrás en esa mezcla, ¿cuánto de agregado? De agregado tendrás, de agregado vas a tener 4.500 menos 225, ¿verdad? O sea, 4.275 será tu agregado. Ese va a ser tu agregado. Y entonces, ahora sí a lo que decía el compañero. Es el agregado de la mezcla que tú vas a realizar en el laboratorio. Entonces, aquí en esta casilla que teníamos, con un valor provisional, ya le vamos a decir que va a ser el valor del agregado para la mezcla que tú quieres hacer. Entonces, 4.500 menos la cantidad de asfalto te va a dar el agregado. En este caso, 4.275. ¿Qué es esto? Cuando tú ya tienes la cantidad de agregado que tendrás que dosificar en el laboratorio, para cada uno de estos tamaños le va a corresponder una cantidad, ¿cierto? Estás diciendo, ok, voy a hacer una mezcla de 4.500 gramos teóricamente que tenga el 5% de asfalto. Para esto la mezcla tendrá 225 gramos de asfalto y 4.275 gramos de agregado. Estos gramos de agregado se van a distribuir de esta forma. Y estos son los pesos que tú vas a anotar en tu libretita en la oficina y tú dices, ok, para el 5%. Para el tamiz de media, ¿cuántos gramos? 837.90. Listo. Para el tamiz de 3/8, ¿cuántos gramos? 453.15. Así a todos hasta llegar al filler o el relleno mineral, que es el pasa 200. Y esta es la cantidad de material que tú vas a dosificar en el laboratorio. Entonces, ya te quedó programado. Si tú dices, voy a dosificar para el 5.75%, automáticamente ya sabes cuánto tienes que sacar en el laboratorio para que puedas hacer una mezcla de 4.500 al 5.75% de asfalto. ¡Tarán! Ya les quedó su hojita de granulometría. ¿Entendieron lo que hice, verdad? Preguntas hasta el momento de lo que hice respecto a granulometría. No nos metamos todavía con SuperPave. De momento todo bien, hijo. Listo, muy bien. Ya tienen su hojita, entonces ya pueden irse los que vayan a hacer acá, los que vayan a dedicarse por el momento a formarse en un laboratorio, pues ya sabes cómo dosificar. ¿Mm? Ya tienes tu Bien. propio hojita. Disculpa, Dime, yo sí no te alcancé a seguir en la última columna. ¿qué necesitas? Dime. ¿Cómo salieron los valores? No lo alcancé a ¿Cuál apreciar. valor? Disculpa. El 831, por ejemplo. Es el peso del suelo retenido en función del porcentaje retenido parcial y en función del peso del agregado. Entonces, el peso del suelo retenido es el peso que tienes del agregado, ¿sí o no? O el porcentaje retenido parcial sobre 100. Finalmente es un porcentaje en función del peso total del agregado. O sea, tú dices, ¿cuánto es este porcentaje del peso del agregado? Cada uno de esos, ¿no? Ok, sí, lo que pasa es que como hiciste ya el ajuste, ¿no? El ajuste del peso agregado, ¿no? 4,000. Ya te lo dejé en función de lo que tú quieras dosificar. A eso, no sé si te refieres a eso. Sí. Ajá. Ya te lo dejé en función. Mira, es como si tú dijeras,
aquí, en el peso del suelo retenido. ¿Cuál va a ser el peso del suelo retenido si sabes que todo el agregado son 4.241.25 y el porcentaje retenido parcial es 10.60? Entonces es sacarle el 10.60% de 4.241. Aquí, el 14.80% de 4.241. Para cada uno el porcentaje de todo el agregado. ¿Ok? Como si tuvieras una reglita de 3. ¿Estás claro? ¿En qué? Dime. Entonces se supone que la última columna es cómo distribuimos el peso total del agregado en porcentajes, ¿no? El peso total del agregado para cada tamaño, ajá, en función de estos valores. De toda la mezcla para un porcentaje de asfalto. Entonces, al tener un porcentaje de asfalto tendrás que descontarlo y tendrás solo el peso del agregado, pero ese peso del agregado está distribuido de acuerdo a tu curva granulométrica en estos pesos para que cumpla el porcentaje por cada uno de los tamices. Entonces, eso es como si tú tuvieras, por ejemplo, para el tamiz de 3/8 de pulgada, que es este de acá. Aquí, este valor, ¿cómo salió? Este valor es decir, 42, 41, .25 es el 100%. Uy, Dios, mi pulso, Señor bendito. Horrible, ¿verdad? 100%. Entonces, el 10.60, el 10, ay, qué horror, el 10.60, ¿cuánto será? Esa fue la operación que hice. Solo que todo está en función del peso del agregado. Y por eso lo bloqueé. 10.60 por 4241.25 dividido en 100. Es esto. ¿Ok? Así sale cada uno de esos valores. Gracias. Ok. De aquí no se preocupen de nada de lo que sale SuperPay, que es cuando ya estemos allá en esa parte, van a entender esto de aquí, más que todo, esto de aquí. Listo. Por el momento ya saben que si tienen van a hacer una mezcla de que pese toda 4.500 gramos. Y de esos 4.500 gramos, por ejemplo, el 6% es asfalto, ya sabes cuánto agregado necesitas, cuánta cantidad de asfalto necesitas para que te den los 4.500 de mezcla con el 6% de asfalto. Ok. Listo. Hasta ahí por el momento y ahora nos vamos para nuestras diapositivas. Borrador. Compañeros, ¿entendido? Ay, ahí vienen qué. Ay, qué chido. Mira, puedo seleccionarlo así, lo borro sin necesidad de... No sabía. ¿Preguntas hasta el momento o entendieron esta parte, jóvenes? Entendido. Listo, muy bien. Ahora vamos a darle guardar y nos vamos a ir para nuestra presentación de ayer. Permítame aquí que necesito compartir pantalla de otra forma, si no, no lo van a ver. Acá. Listo. Habíamos quedado entonces aquí. Listo, habíamos quedado aquí. Ahora, voy a continuar. Todos están viendo el PPT, ¿es correcto? Sí. Listo, muy bien. Correcto. Entonces, hablemos de diseño, ahora sí, inmiscuyámonos en el diseño volumétrico. Entonces, por metodología SuperPay, ¿no? El diseño volumétrico óptimo de una mezcla asfáltica consiste en buscar la granulometría, que es ese esqueleto mineral que vamos a diseñar, ¿listo? Que nos cumple para los puntos de control en función del tamaño máximo nominal. Entonces, el diseño volumétrico óptimo de una mezcla asfáltica consiste en buscar la granulometría y el contenido de asfalto adecuados
de tal manera que la mezcla presente un porcentaje de vacíos del 4% y cumpla con ciertos requisitos volumétricos. Eso es diseñar una mezcla por SuperPave. Buscar el contenido de asfalto que te permita, al mezclarlo con ese agregado y al compactarlo bajo ciertas especificaciones que vamos a ver, una mezcla que te dé el 4% de vacíos. Muy bien. ¿Cuáles requisitos volumétricos debe cumplir la mezcla que tú vas a diseñar? Entonces tú dices, yo ya encontré el porcentaje óptimo de asfalto, perdón, 34,21, cuando te va a cumplir unos valores, el BMA, el BA, el BFA y el DP. ¿Qué es esto? BMA es el volumen en el agregado mineral. Ok. Y está en función el BMA de una serie de densidades y aquí abreviaturas y cositas extrañas que adivinen qué. Hoy vamos a ver. Muy bien. Para mañana hay tarea, Robertito? Que no me salgas con tus excusas. Entonces, hay una densidad. La densidad bulk del agregado. Ok, ahorita no sabemos qué es bulk. Me interesa, eso es lo que vamos a ver. Una densidad específica, una densidad neta del agregado, una cantidad de muestra. ¿Qué es PS? El contenido del agregado. Es el porcentaje del total de la masa de la mezcla. Esto que les estoy aquí tal cual definiendo con estas letras, así tal cual aparecen en SuperPave y es para que todos hablemos del mismo lenguaje y eso es lo que hoy tocaremos. Que cumpla con un porcentaje de vacíos de aire en función de la densidad máxima teórica, GMM, es decir, una densidad que no tiene en cuenta los vacíos, vacío cero, la mezcla disgregada. Cuando tenemos la mezcla sin compactar, le determinamos el GMM. Cuando ella ya está compacta, ya tiene ciertos vacíos, determinamos el GMB, que es la densidad bulk o la densidad aparente, BA. Entonces, la mezcla de tu concreto asfáltico debe cumplir con un volumen en el agregado mineral, con un porcentaje de vacíos de aire denominado de aquí en adelante BA, con un porcentaje de vacíos llenos de asfalto, el BFA, porque los vacíos también necesitan llenarse de asfalto, y que está en función de el porcentaje de vacíos y del agregado mineral, y con una proporción de polvo que está en función del asfalto efectivo y del porcentaje de relleno mineral. Entonces, 4 variables, 4 conceptos que desde hoy ustedes se van a tatuar. ¿Listo? BMA, o en inglés el BAM, que es el volumen del agregado mineral, el BA, que es el porcentaje de vacíos de aire, el BFA, que es el porcentaje de vacíos llenos de asfalto, y el DP, que es la proporción de polvo. Muy bien. Ahora, como hay varias densidades, miremos cuál es cuál y en qué se diferencia. Tenemos 2 imágenes muy dicientes que nos van a ayudar a definir más que les lea el concepto de cada densidad. Es que esta cosita del Zoom me estorba. ¿Qué tenemos en nuestra primera imagen? Tenemos un agregado. Supongamos pudimos de esas briquetas que les mostré ayer sacar un agregado así tal cual, como si lo pudiéramos extraer sin quitarle asfalto con temperatura ni nada, sino así como está. El agregado va a tener poros entre él. Y unos poros que vienen, no huequitos aquí en la mitad que no estén interconectados, sino poros que vienen desde la superficie del material hasta donde entra, con cierta profundidad. Entonces, los poros van a tener 3 partes importantes. Cuando el asfalto llega a él, al agregado grueso, cierto agregado, de acuerdo a su viscosidad, por eso es la importancia de la temperatura de mezcla y de curado, el agregado llega y rodea
el asfalto llegue y rodea el agregado grueso. Cierta cantidad de asfalto va a penetrar, no completamente hasta la profundidad del poro, sino va a quedar hasta cierta distancia. Si lo penetró todo, pues buenísimo. Si no, bueno. Pero la mayoría llegan hasta cierta profundidad y lo pueden ver y constatar si toman una probeta que hayan hecho en laboratorio y la rebanan y se dan cuenta que el agregado no está negrito por dentro. Hasta cierto punto penetró el asfalto nomás. Acá está un poco exagerado, pero penetra menos. Ok. Hay unos vacíos que van a ser permeables de asfalto. Listo. Hay otro vacío que les puede entrar el agua completamente. O sea, si no tuviera asfalto sino agua, ¿hasta dónde podría entrar el agua? Y hay otros vacíos, otra parte de los vacíos donde está exento de asfalto, pero sí le entró asfalto hasta cierta cantidad. Quedan libres de asfalto. O sea, podría llegar el agua, pero el asfalto no llega hasta allá. Entonces vemos tres condiciones. Ok. La primera condición para los vacíos permeables de asfalto, disculpe un momento, hijo, ¿sigues en japonés? ¿Por qué? ¿Ya terminó la clase? Ok. ¿Aprendiste? Okay. Tenemos aquí los vacíos permeables de asfalto. Ok. ¿Para qué nos sirve? Con estos vacíos, nosotros vamos a poder saber cuánto asfalto de todo ese que tú le impregnaste se va a absorber. Ok. Ahora, los vacíos permeables al agua es la parte de volumen del agregado para la gravedad específica neta, la GSB. Entonces, la densidad, la gravedad específica neta del agregado se va a determinar como el peso del agregado sobre el volumen que va a ser permeable al agua, es decir, todo el volumen del agregado, considerando la parte que se llena con asfalto y sin asfalto. Y la densidad, la gravedad específica efectiva, va a ser el peso, pero solo con el volumen al que no le alcanza a penetrar el asfalto. Entonces, los vacíos permeables al agua no llenados con asfalto es la parte de volumen del agregado para la cual se calcula la gravedad específica efectiva del agregado. Cada uno tiene, entonces, diferentes volúmenes que vamos a considerar. Ahora, ya se dieron cuenta que todo el agregado no lo recubre sin entrar a los poros. El asfalto tendrá que entrar en los poros, por eso después de que ustedes mezclan, es importante dejarlo en el horno a la temperatura de compactación para que el agregado pueda penetrar. Se genere este traslapo acá entre las partes internas y externas del agregado y genere mucha más cohesión y adhesión entre ellos. Ok, entonces, a nosotros, ¿cuál es el asfalto que nos interesa para el diseño de nuestra mezcla? El asfalto efectivo, que va a ser el que va a trabajar. El que está dentro ya murió. Él está allá y él no te va a permitir que este se agregue con el, que este se una, haya cohesión entre este agregado y otro que venga por acá. Entonces, esta es nuestra capa efectiva de asfalto, o sea, la cantidad de asfalto efectivo y el que está dentro de la cantidad de asfalto absorbido. Ahora, si tenemos tres agregados por aquí, cada uno de ellos ya tiene su respectiva capa de asfalto efectivo, ya vemos que tienen sus diferentes poritos, así se va a comportar. Entonces tenemos el asfalto efectivo, el agregado y los vacíos con aire. Vamos a considerar a los vacíos con aire de la mezcla, no a estos vacíos ni a los vacíos que tiene el agregado por aquí, por acá, sino a los vacíos que hay entre agregado recubierto y agregado recubierto. Esto es un vacío con aire, esto es un poro. ¿Listo? Esos son nuestros poros. Y aquí están los vacíos permeables sin absorción de asfalto, vacíos permeables y los vacíos permeables con asfalto absorbido. Aquí tenemos todo el esquema de lo que está pasando por dentro. Ok. Entonces, la diferencia entre ellos es el volumen que va a ocupar ese material, que vamos a ocupar en ese material para determinar la densidad. Muy bien. Entonces, así como en el pavimento,
en nuestra carpeta asfáltica es análogo con el suelo. ¿Sí? ¿A qué se les parece? ¿Se acuerdan en mecánica de suelos las relaciones gravimétricas y volumétricas que teníamos? Es lo mismo. Nuestro cerebro está condicionado para tener todo esquemáticamente y ordenado. Así lo vamos a entender mejor. Entonces, vamos a esquematizar nuestro diagrama de fases de esta forma. Una parte va a ser agregado pétreo. Todo esto va a ser masa del agregado pétreo. Y cierta cantidad de masa del agregado pétreo va a estar impregnada por el asfalto absorbido. Todo esto es asfalto. ¿Sí o no? Masa de asfalto, pero una cantidad va a estar absorbida y la otra va a estar por fuera redondeando. Y vamos a tener también aire. Y en el suelo tendríamos entonces los sólidos, que aquí también siguen siendo sólidos, el agregado pétreo. El líquido, que allá es agua, y aquí tendríamos asfalto y aire. Entonces, es la analogía con el suelo. El volumen lleno de asfalto es el volumen lleno de agua. Entonces, va a ser más fácil tener esa concepción de las relaciones gravimétricas y volumétricas del suelo respecto al pavimento. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Masa del agregado, WSB, por weight, de peso. Masa del asfalto, peso del aire para nuestro efecto, 0. Y la masa total de la muestra es el peso de las 3 fases. Finalmente sería solo el agregado y el asfalto, ¿verdad? Y en el volumen, ahora sí, tenemos volumen de aire, volumen de asfalto efectivo y volumen de asfalto absorbido y volumen de asfalto total, volumen de agregado efectivo, volumen de aire, volumen de vacío respecto al agregado mineral, que es el BMA, el que tenemos que cumplir y checar. Esta parte de aquí es el BMA, sería la parte del volumen de asfalto. ¿Sí o no? La parte del volumen de asfalto. Y la parte de volumen de aire. El volumen de la muestra sin vacíos, que sería el volumen de asfalto y agregado, y el volumen total de la muestra, que sería considerando todo, aire, asfalto y agregado. Perfecto. Ese cuadrito. ¿Y para qué nos sirve este cuadrito inicialmente? Este cuadrito nos va a servir para desarrollar ese tipo de problemas que es nuestro alcance del curso de hoy. Entonces, antes de esto tenemos que mencionar para conocer qué quiere decir cada variable de SuperPair. Entonces, definición y ecuaciones, 2 puntos. Van a encontrar lo siguiente en la guía y vamos a ver qué quiere decir. P1, P2, P3, P4 hasta Pn va a hacer referencia a los porcentajes individuales o porcentajes de retenido parcial en cada tamiz de cada agregado. Pregunta, ¿siguen por ahí o estoy hablando sola o estamos pendientes? Estamos por ahí, ¿verdad? Aquí estamos bien. Aquí estamos. Listo, listo. No vayan a dormir. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, G1, G2, G3, G5 hasta Gn es la gravedad específica neta individual de cada agregado, o sea, el GSB de cada tamiz, para cada agregado de cada tamiz. El PB es el porcentaje de contenido de asfalto respecto al total de la mezcla asfáltica, o sea, en el que la granulometría dijimos que, ¿te acuerdas que puede ser 5 o 5,6 o 5,75 va a ser el PB? El PMM es el porcentaje de la masa total de la mezcla suelta. Para nuestro caso, para poder partir de un valor y simplificar, vamos a dosificar todo para 100. Para 100 gramos o 100 centímetros cúbicos, para una unidad de 100, ¿listo? Entonces el PMM, que es el porcentaje de la masa total de la mezcla suelta. El PS es el porcentaje total que ocupa el agregado respecto al total de la mezcla. Será 100 menos PB, ¿sí o no? 100 menos el porcentaje de asfalto. Y GB es la gravedad específica del asfalto. Entonces, teniendo en cuenta estas, vamos a empezar a ver las diferentes variables que necesito también que se tatúen por ahí en una uña y no se les puede olvidar. GSB, cuando lo encuentren allá en la guía SuperPair. Bueno, todo el resumen de la guía se los estoy dando yo de manera explicada. Eso es la finalidad del curso. GSB. GSB es la gravedad específica bulk del agregado. ¿Y qué quiere decir? Es la relación, me permito leer porque así es la definición tal cual de la norma, ¿ok? Es la relación entre la masa en un estado seco o peso seco en el aire de una unidad de volumen de agregado, incluyendo los vacíos permeables
e impermeables, y la masa de un igual volumen de agua, ambos a la misma temperatura establecida. Su valor es adimensional. Si quisieras tú colocarle dimensiones, pues tendrías que considerar que el agua es 1, ¿no? Porque pues, es una gravedad específica, es una relación que tienes entre la densidad de un material y la densidad del agua. Entonces, tienes ya esta densidad y esta densidad tiene una ecuación. GSB, entonces va a ser igual a la ecuación que ves acá y te das cuenta que está en función del porcentaje individual o retenido parcial de cada tamiz sobre la relación entre ese porcentaje y la gravedad específica de cada uno de esos tamaños. Entonces va a ser importante que tú en el laboratorio a cada tamaño le determines su gravedad específica. ¿Listo? Su gravedad específica neta. O puedes coger y tú dices, no, yo voy a hacerle igual para todo el grueso, igual para todo el fino. O gruesos aparte y todas las arenas aparte, o tienes mucho tiempo y le vas a hacer a cada uno de los tamices, eso lo defines tú y miras que te da más preciso. Ok. Ahora, GSE. ¿Qué es GSE? GSE es la gravedad específica efectiva del agregado. Es la relación entre la masa en estado seco o el peso seco en el aire de una unidad de volumen de agregado, incluyendo los vacíos permeables no llenos de asfalto y los impermeables, es decir, excluyendo los vacíos permeables al asfalto. Ok, también es adimensional y entonces este GSE va a estar en función de el porcentaje de la masa total de la mezcla, ¿sí o no? Menos ¿qué? Menos PB, que es el porcentaje de contenido de asfalto. ¿Esto de arriba qué es? PMM menos PB es PS, ¿verdad? Sí, el PMM va a ser 100. Sobre la relación que hay entre el PMM y el GMM, que es la densidad máxima teórica, o la relación que hay entre el porcentaje de contenido de asfalto respecto a su densidad, a la densidad del asfalto. Ok, esas son las ecuaciones. Ahora, el volumen de asfalto absorbido, ¿qué es y a qué pertenece? Es el volumen de ligante asfáltico en una mezcla asfáltica en caliente que ha sido absorbido, ya lo vimos, en los poros de las partículas de agregados. Este volumen de asfalto absorbido es un volumen de ligante asfáltico en la mezcla asfáltica en caliente que permite calcular el contenido de asfalto efectivo. Este BA es el mismo PBA, ¿vale? Qué pena. Aquí corríjanle, es el mismo PBA. No es B, sino PBA. Entonces, este volumen de asfalto absorbido, si tú sabes cuánto es el absorbido, también sabrás cuánto va a ser el efectivo si conoces el total de contenido de asfalto. Vamos a tener que programar para poder hacer el diseño estas ecuaciones. Los vacíos con aire. Los vacíos con aire son las bolsas de aire que se encuentran entre las partículas de agregados ya cubiertos con asfalto en una mezcla asfáltica compacta. Tú no vas a determinar vacíos de aire a mezclas sueltas, ya tienen que estar compactas, ¿listo? Y se expresa como un porcentaje del volumen total del espécimen. Entonces va a ser igual a 1 menos la relación que hay entre la densidad bulk de todo el agregado sobre la densidad máxima teórica por 100. Ahora, el BAM, los vacíos en el agregado mineral. ¿Te acuerdas que tenemos que checar un BA, un BAM y un BFA? Ok, acá están las ecuaciones. El BAM son los vacíos en el agregado mineral y es el volumen intergranular de vacíos entre las partículas del agregado de una mezcla asfáltica en caliente compacta. Ya incluye el vacío de aire y el volumen de asfalto efectivo. Se expresa como porcentaje del volumen total del espécimen. BMA, listo, así lo encontramos en SuperPay y todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Ahora, el contenido efectivo de asfalto, PBE. Si yo te hablo del PBE, estamos hablando del contenido efectivo de asfalto. Es el contenido total de asfalto menos la fracción de ligante asfáltico absorbida, ¿listo? Por las partículas del agregado. Se expresa como porcentaje del peso de la mezcla del pavimento compacto. Entonces, el PBE va a ser igual al PB, que es todo el asfalto, menos el PBA, que es el asfalto absorbido sobre 100, por
el porcentaje que tú tienes de toda la mezcla como tal. El BFA, que son los vacíos llenos de asfalto, es la fracción de los vacíos entre agregados minerales que contiene el ligante asfáltico. ¿Ok? Acá está la ecuación. Esta se expresa como porcentaje de los vacíos entre agregados minerales o el BAM. Entonces, el BFA va a ser igual al BAM menos los vacíos con aire sobre los vacíos en el agregado mineral por 100. Ok, ya casi terminamos, pero necesitamos conocer las ecuaciones. El GMM, hay dos GMM, aunque es el mismo, pero uno es teórico y el otro es experimental. Vamos a necesitar los dos. El GMM teórico lo puedo obtener, si todo es idealizado tendría que ser igual al experimental, ¿no? Pero teóricamente tú también lo puedes obtener. El GMM va a ser igual al PMM, ¿no? Que te acuerdas que el PMM ay, es el porcentaje de la masa total de la mezcla, o sea, 100. ¿Ok? Sobre la relación entre el PS, que es la cantidad de agregado respecto a su gravedad específica, y el asfalto respecto a su gravedad específica. Entonces, en la gravedad específica máxima teórica GMM es súper importante este concepto de GMM, porque cuando ustedes estén checando calidad en las vías, a ustedes les van a pedir que rectifiquen con núcleos cuál es el GMM o la densidad raíz, que es la misma o la máxima teórica de esos núcleos, para que ustedes comprueben si la densidad del pavimento quedó bien. Entonces, en una mezcla sin compactar es la relación entre la masa o peso en el aire de un volumen de mezcla sin compactar, es decir, sin tener en cuenta los vacíos que quedan entre las partículas recubiertas con asfalto. En otras palabras, un BA igual a 0, y la masa de un volumen igual de agua a una temperatura establecida, su valor es adimensional. Generalmente todas estas pruebas de densidad se hacen a 25 grados centígrados por especificación. ¿Listo? Y el GMB es la gravedad específica bulk GMB. También la necesitas para determinar los vacíos. Entonces, en una mezcla compacta ya se determina la mezcla compacta, mientras que el GMM es en una mezcla suelta. Entonces, en una mezcla compacta es la relación entre la masa de un volumen de mezcla total, teniendo en cuenta los vacíos que quedan entre las partículas recubiertas con asfalto, y la masa de un volumen igual de agua a una temperatura establecida, y su valor es adimensional. Aquí en el GMB, de esta forma lo podemos también tener teóricamente, pero también de esta forma experimentalmente. ¿Cómo lo tenemos experimentalmente? Y eso nos va a servir para entender el ejercicio que vamos a hacer. Perdona, un momentín. Ok. Chain. Ahí vienen, voy a dibujar. No se me traumaticen con mis dibujos. Miren, densidad bulk en el laboratorio. Vamos a tener lo siguiente. Dibujar. Tenemos acá, tengo que ser capaz. Mi briquetita. Listo. La vamos a pesar en el aire. Vamos a tenerla en el aire. Y vamos a registrar un peso A. Masa del espécimen seco en el aire. Listo. Luego vamos a tener un baldecito por aquí. Y ese balde va a estar lleno de agua. Listo. Todo esto es agua. Listo, agua. Vamos entonces a sumergir nuestra briquetita por aquí, la sumergimos, esa briquetita, y esta briquetita va a estar aquí en una canastilla, puesta aquí en una canastilla, Por favor, utilicen la imaginación, esto es una canastilla. ¿Listo? Y esta canastilla va a estar amarrada por aquí a una
Acá va a haber una mesa, aquí una balanza. Una balancita que va, pues por supuesto, a dar pesos. Y va a registrar el peso sumergido de la muestra. Recuerden que allá hay un principio de Arquímedes. Ese volumen que desaloja, ¿sí o no? Va a estar relacionado con el peso de la muestra. El peso es igual a ese volumen que desaloja. Entonces, tenemos el peso seco en el aire. Tenemos la masa del espécimen sumergido, el peso C. Y después sacamos esta briqueta, que es después de que ya acá sea estable, ¿cómo se dice? Se ha hecho estable, el peso ya no varía, ya hay un valor y por más de 5 minutos no cambia. Quiere decir que todos los poritos que estaban aquí adentro ya fueron llenados con agua en lo que más pudo. Ya le entró el agua a toda la briqueta. Entonces él registra este peso C. Después lo sacas y entonces vas a tener a tu briqueta de la siguiente manera. Tu briqueta va a estar así. Vas a tener a tu briqueta. Uy, Dios mío, no, ahí sí me descaché tenaz por aquí, pero. A tu briqueta. Y esta briqueta ya va a tener por dentro agüita. ¿Listo? Unas gotitas de agua que ya impregnaron los vacíos de la mezcla. Pero la vamos a tener que secar con una jerga o con lo que sea rápidamente de manera superficial. Así, uy, Dios mío, perdónenme esta atrocidad de lineecita. La vamos a secar superficialmente, pero que quede saturada internamente. Por eso va a quedar saturada, pero superficialmente seca. Y registramos el peso B. Y entonces, el volumen de esa briqueta va a ser igual a la masa en el aire del espécimen saturado y superficialmente seca, menos la masa del espécimen sumergido en agua. Este peso menos el peso sumergido en agua te va a dar uy, perdón, qué vergüenza esta línea aquí, caray. No, yo definitivamente, por favor, acuérdense que soy un desastre con esto. Ok. Esto de abajo es el volumen de tu probeta. Y lo de arriba el peso seco en el aire. O sea que si tienes estos dos pesos, puedes sacar el volumen y ya tienes el peso seco en el aire, tiene la gravedad específica única. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, bueno, hasta el momento hay preguntas. Ya creo que ya aterrizamos estos conceptos con el ejercicio, ¿verdad? Que vamos a hacer, ¿cierto? Sí. Listo. Este ejercicio que vamos a hacer es para familiarizarnos con esas ecuaciones. Es lo siguiente. Le dicen a ustedes, bueno, ¿cómo está, coordinador de laboratorio? Yo soy el cliente, les estoy diciendo. Para esta mezcla, yo necesito, perdón, que ustedes me generen ¿una qué? Una mezcla que me cumpla con estas especificaciones. Yo necesito en mi obra un concreto bituminoso que me cumpla con un porcentaje de vacíos que esté entre el 4 y 6. Que los vacíos en el agregado mineral sean mayor o igual al 14%. Que los vacíos llenos con asfalto estén entre el 65 y el 80%. Necesito que me cumpla con esas condiciones. Todavía no he entrado en Superpay, ¿no? Pero pues implícitamente ya me estoy adentrando. Entonces, el cliente llegó y dijo, miren, aquí está la mezcla, una mezcla que nosotros estamos trabajando. Ustedes la recibieron y elaboraron una probeta con el fin de empezar a controlar sus propiedades y ver si cumple con esto. Listo. Él solo le dijo que tenía una mezcla, no la han compactado, no le han hecho volumetría, pero necesita que cumpla con esto. Entonces, la probeta que ustedes elaboraron tiene las siguientes características. Elaboraron una probeta que pesa
1180 gramos. ¿Ok? Esa probeta tiene una masa en condición saturada superficialmente seca de 1190 gramos. El peso sumergido en el agua es de 655 gramos. El asfalto de esa mezcla tiene una gravedad específica de 1.02. La gravedad específica bulk del agregado mineral es de 2.68. Es decir, se tiene en cuenta los vacíos, ¿sí o no? Y lo que va a absorber. La gravedad específica máxima teórica, acá por favor corrijan esto es máxima teórica. Ay, déjenme aquí un momentito porque lo tomé. Aquí, perdón. Insertar. Ah, no. Así. Acá. Esto. Gravedad específica, más bien aquí para no confundirnos. Ahí en ese cuadrito azul escriban gravedad específica máxima teórica, o sea, la GMM de la mezcla es de 2.43. 2.43. Gravedad específica máxima teórica, o sea, el GMM, y este es el GMB, ¿verdad? Bulk GMB, máxima teórica GMM es de 2.43. Ahora, determinar si el material cumple con las características solicitadas. El señor de allá le dijo, mire, esta mezcla que yo le estoy dando a usted tiene el 5.5% de asfalto. Listo. Entonces usted tiene que fabricar una probeta con el 5.5% de asfalto y ver si te cumple para esas características con estas condiciones. Ok. Entonces, el consejo para hacer este tipo de ejercicios, y si estuviéramos en clase, pues pondríamos presenciales y clase de semestre para que lo desarrollara cada uno, ¿no? Y poder socializar los resultados. Pero como ves que de todas maneras todo es casi contra el tiempo, pues desafortunadamente, porque uno quisiera tener todo el tiempo del mundo, yo les recomiendo en primera instancia hacer un cuadrito así, de las diferentes fases. Un cuadrito así. ¿Ok? Con este cuadro, entonces vamos a determinar la parte volumétrica de cada uno de estos espacios, de cada uno de estos materiales, para poder luego aplicar las ecuaciones. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, porque no quiero pasar de hoy sin hacer el ejercicio. Necesito, por favor, que lleguen a estos resultados y les voy a explicar aquí el ejercicio está hecho, pero ustedes lo van a entender para que puedan colocarlo. Ya lo tengo aquí hecho. Para que ustedes pues puedan entender cómo se colocó, ¿vale? Porque si lo hacemos aquí paso a paso otra vez sin tener en cuenta, por eso lo hicimos con el curso pasado, aquí paso a paso y ya lo dejamos listo, pero entonces se los voy a explicar muy bien y el compromiso de ustedes es que lo vuelvan a hacer en casa para que lo traigamos ya completamente conceptualizado, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Lo que quiero que hagan, listo, lo que quiero que hagan en casa es que tomen este grandote, por ejemplo, es que yo lo dibujé en otro lado y lo traje para acá, lo tengan sin nada como acá y lo vuelvan a hacer y a medida que lo hagan vayan colocando en cada parte lo que se hizo. Entonces, ¿cómo partimos para poder dar una idea y no nos atrasemos cuando lo estén haciendo allá? Primero, analizamos los datos que tenemos, ¿ok? Tenemos una masa total de 1180 gramos, que es el peso seco en el aire. Por aquí lo tenemos. La masa es de 1180. El volumen, como les indiqué, va a ser la diferencia entre el peso saturado superficialmente seco, que sería 1190, menos el peso sumergido, que serían 655 gramos. Esto da 535 gramos, que sería el mismo volumen por principio de Arquímedes, ¿sí o no? Y porque la densidad del agua como es 1, pues entonces si la densidad del agua es 1,
la masa y el volumen tendrán que ser iguales, entonces tienen la misma masa de 535. Luego el GMB, de acuerdo a la ecuación que tenemos, por acá, acá va a ser igual a A sobre B menos C. Entonces será 1180 sobre 535, que es esa diferencia, y el GMB da 2.2056. Ok. Después, determinamos la masa y el volumen del asfalto. ¿Cómo lo determinamos? Ok. Tenemos la masa del asfalto que es 1180. Tenemos un porcentaje de asfalto que nos dice que llegó la mezcla con el 5.5%. Sencillamente le sacamos el 5.5% a 1180 y esto nos da que tenemos 64.9 gramos de asfalto, que sería lo que ubicamos en esta parte de nuestro diagrama de fases, 64.9 gramos de asfalto. Ah, acá todo lo trabajé en kilogramos metro cúbico, no. Estos son gramos centímetros cúbicos. Por favor, allá también ustedes corríjanlo, gramos centímetros cúbicos, olvídense de eso. Entonces, si yo conozco ya la masa del asfalto y conozco la gravedad específica del asfalto que nos dice el caso que es de 1.02, pues sencillamente divido la masa sobre la densidad y eso te da el volumen de asfalto total. No estoy diciendo ahorita si es si es absorbido o efectivo, el total. Entonces, este es el volumen total de asfalto, efectivo y absorbido, 63.63 centímetros cúbicos, y aquí ya lo tenemos. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar aquí. Esto ya lo tenemos. Muy bien. Perdón, esto de acá arriba, disculpe. Listo. Ahora, ya que hemos analizado el asfalto, nos vamos para la masa del agregado mineral. Si tenemos la masa de toda la probeta, que es 1180, y le quitamos la masa del asfalto, tendremos por diferencia toda la masa que es 1180. ¿Sí o no? Menos la masa del asfalto nos va a dar por diferencia la masa del agregado, que será 1115.1 gramos. Entonces sería esto de acá. Y como tenemos la densidad neta del agregado, entonces la masa sobre la densidad va a ser igual al volumen del agregado, que será 416.08 centímetros cúbicos, que es lo que ubicamos en esta parte del diagrama de fases. Muy bien. Ahora, como tenemos la densidad máxima teórica, vamos a sacar el siguiente volumen. Es el volumen sin considerar los vacíos. Entonces, el volumen del bitumen más el agregado es toda esta, y sin considerar los vacíos, va a ser igual a 1180, que es toda el peso de tu muestra, sobre, ahora, no va a ser sobre ninguna densidad de un agregado considerando vacíos o no, sino lo vamos a dividir en la densidad de la mezcla sin tener en cuenta los vacíos con aire. Entonces dividimos a 1180 sobre 2.43 y tenemos el valor de 485.597. ¿Sí? ¿Qué es esto? Estos 485.597 es un valor que nos va a servir para poder determinar el volumen de asfalto absorbido en esos poros internos del agregado grueso. Entonces, de todo el agregado petro, perdón. Entonces, el volumen de asfalto absorbido va a ser igual a el volumen de ligante más ese volumen de agregado sin tener en cuenta los vacíos, menos el volumen de asfalto, menos el volumen del agregado, ¿sí? Porque aquí tendríamos el volumen total de todo, ¿no? Nos va a dar el volumen de asfalto que va a absorber todo ese material. ¿Ok? Y si tenemos ese volumen y lo multiplicamos por la densidad del asfalto, nos va a dar la masa de asfalto que va a absorber todo el agregado. Y esto entonces iría acá en el efectivo y en el absorbido, y es lo que ustedes van a volver a hacer para que lo vuelvan a entender el ejercicio y lo coloquen. Aquí, ¿qué es importante saber? Acá lo importante saber es, permítame acá, allá sí.
Aquí lo que estoy haciendo es, a todos 535 metros cúbicos le estoy quitando implícitamente el volumen de aire, diciendo que toda esa masa tiene una densidad sin considerar el aire de 2.43, que es la máxima teórica. ¿Listo? Por eso este valor de 485 es menor que 535. Ok, entonces, teniendo en cuenta eso, puedo determinar el volumen del asfalto absorbido y la masa de asfalto absorbido porque es la misma densidad. Ahora, por diferencia, si tengo el volumen de asfalto absorbido, del volumen total y el absorbido, puedo tener el volumen de asfalto efectivo, que es el que me va a trabajar en la mezcla, efectivo. Y como tienes la densidad o por diferencia también puedes sacar la masa del asfalto efectivo y tenemos de asfalto efectivo 58.896 gramos. ¿Qué estamos viendo? Que toda esta mezcla que trajeron ha absorbido 6.004 gramos de asfalto y por fuera quedaron 58.896 gramos de asfalto. La suma de los dos te da todo el asfalto que tenemos en la mezcla, solo que aquí ya lo estamos diferenciando. Hay datos que los estoy sacando aquí a propósito para saber cómo se hace, ¿no? Cómo se hace, porque pues ya luego con las ecuaciones de SuperPave ya vamos a volver a hacer esto, pero con las ecuaciones tal cual de SuperPave bien programaditas en Excel. Ahora, el volumen de asfalto efectivo también lo puedo sacar por diferencia. Y el volumen de aire lo puedo sacar. Si sé que todo el volumen es 535 de la briqueta porque la saqué por medio de bulk, de la diferencia de estos pesos, entonces 535 menos el volumen del agregado pétreo menos el volumen del asfalto va a ser igual al volumen de aire que tiene tu mezcla como tal, en volumen, ¿no? Acuérdate que hay porcentaje en peso, porcentaje en volumen, pero en peso no nos pesa, no nos confiere. Entonces, esto, por favor, con las ecuaciones que vimos hoy, lo van a volver a repasar en casa. ¿Listo? Para no pasar así como derecho de una vez a programar las ecuaciones de SuperPave, sino que las entiendan haciendo. Luego, ya después de que tenemos estos datos de relaciones gravimétricas y volumétricas, podemos acceder a checar la briqueta de prueba del 5.5% de asfalto. Y aplicamos las ecuaciones de BA, BMA y BFA expuestas en SuperPave. ¿El BA qué es? GMM menos GMB sobre GMM. Entonces, el GMM es el 243, que es la densidad máxima teórica, menos la bulk sobre la densidad teórica, da 923. Ok. 923, el cliente nos dice que tiene que estar entre 4 y 6. Primera propiedad que no cumplió. Este ejercicio es hecho a propósito para explicar ahorita unas cosas. No cumplió. Ok, subrayémosla aquí. El BAM, que es el volumen en los vacíos en el agregado mineral. De acuerdo a nuestra ecuación del BAM, que la tenemos por aquí, esta ecuación, ok. Esta ecuación del BAM te dice que los vacíos en el agregado mineral son del 22.23%. Cumplen para los requerimientos del cliente. ¿Sí? Dice que tienen que ser mayores o iguales al 14%. Ok, mayores o iguales al 14%. Da 22.23. Muy bien. Ay, ¿qué hice ahora? No sé, acá. Y el BFA, nuevamente aplicando las ecuaciones de acuerdo aquí a lo que tenemos, ¿no? Ah, bueno, tengan en cuenta aquí que para la ecuación tienen que venir acá y ver que 100 menos GMB por PS, ¿qué es PS? Ya habíamos dicho que es PS. Aquí está, que es PS. Este es el porcentaje total que ocupa el agregado respecto al total de la mezcla. Es 100 menos el porcentaje del contenido de asfalto. PS, 100 menos el contenido de asfalto, que es 5,5. Ya igual si revisan las ecuaciones, aquí están. E igual para el BFA. Y el BFA dice que es 58.473. Luego tampoco está cumpliendo para los requerimientos del cliente.
porque el cliente está diciendo que el BFA debe estar entre el 65 y el 80. Ok, no está cumpliendo. Esto a propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que no está cumpliendo. Primero, el asfalto. Hay que analizar qué está pasando. Ok, no cumple el volumen de aire. ¿Qué quiere decir? Que está muy porosa la briqueta, está por encima del 4%. Y fíjense que aquí el BFA está por debajo. ¿Qué quiere decir? Que le hace falta asfalto. Le hace falta más porcentaje de asfalto a esa mezcla. Esto es súper importante para que tú no te pongas en el laboratorio a hacerle al azar. Ay, no cumplió 9.23. Entonces, yo tengo acá 5.5%. Entonces, esto, si no sabes qué es lo que está pasando aquí, puede ser que tú le quites antes asfalto. Entonces, ¿qué tal que tú des la orden y digas, no, no lo hagamos al 5.5 porque por esto que veo, hagámoslo al 5. Tampoco cumplió. Al 4, ay, no cumplió. Al 4.5, no cumplió. ¿Qué está pasando? Pues, ¿qué está pasando? Que no estás analizando qué es lo que está pasando aquí. Esto quiere decir que está muy porosa. Esto quiere decir que le falta asfalto. Luego, hay que hacer otra probeta con diferente porcentaje de asfalto y para este caso, tenemos que hacerla con un porcentaje superior al 5.5% porque nos está diciendo que está con muchos poros. Entonces, la siguiente podemos hacerla o en 6%, o en 6.5, o en 5.8, pero por encima del 5.5. Esto, la finalidad que tenía explicarles este tipo de ejercicio es para familiarizarnos con estos valores. El resto es solo aplicar ecuaciones y ya. ¿Ok? Entonces, por favor, actividad para mañana, aunque yo sé que están cansados, están trabajando, pero si tienen el chance, por favor, háganlo. No se preocupen, si lo hacen, muy juiciosos, no mentiras. ¿O sí? Pensemos, no. Por favor, en lo posible, bueno, díganme la verdad, mañana tienen muchas clases y tienen trabajo, ¿sí o no? Sí. Sí, pero hay que hacer. Están ocupaditos, ¿verdad? Listo. Entonces, mañana lo programamos, estas ecuaciones, en nuestra hojita de Excel, las programamos para que ya nos quede listo y empezamos a hacer ejercicios. Ah, mentiras, 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 mentiras. Nos falta entrar al módulo 2, al PPT2, para ver la metodología de SuperPAVE. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un trato aquí súper equitativo entre las dos partes, ustedes y yo. Si ustedes vuelven a hacer este ejercicio muy bien, que ya lo tengo hecho, pero me prometen que lo van a revisar otra vez y lo van a entender muy bien cada uno de estos conceptos y lo van a ubicar acá, e intentan, para los mismos datos que ya saben que está hecho, hacerlo para una briqueta que tenga, no, mentira, no lo hagan para el 6%. Más bien lo estudian tal cual como está, porque si no va a cambiar todo. Y lo vuelven a hacer y me dicen, listo, lo hicimos y lo entendimos. Yo les paso la hoja ya programada con todas esas ecuaciones para que mañana veamos toda la introducción a la metodología SuperPAVE y ya sepan bien qué es SuperPAVE, cuáles son los parámetros, la relación con los ejes equivalentes, dejar súper listo eso mañana y pasado mañana solo dedicarnos a hacer diseños de mezcla ya con nuestra hoja programada de SuperPAVE y ejercicios. Y terminamos así muy bien nuestro curso. ¿Les parece bien? Sí, sí. Excelente. Listo. Entonces yo me comprometo a pasarles la hoja súper chida, bien hechecita de SuperPAVE, y ustedes a estudiar lo que vimos hoy aquí en clase y mañana llegan con toda la actitud para entrar. Permítanme aquí, voy a dejar un momentito de compartir pantalla. Voy a volver a compartir. Qué tontis. Para entrar mañana con toda la actitud, primero Dios, a ver esto. Es rápido, pero es toda la metodología resumida en estas diapositivas. ¿Listo? Mañana vamos a ver lo que dice SuperPAVE, lo que tiene que cumplir SuperPAVE. Eso ya lo vimos, pero estas tablas no las hemos visto y necesito que sepan qué es. ¿Listo? El número de giros, todo lo de SuperPAVE, la tabla con la que vamos a diseñar. Entonces mañana miramos eso, miramos esta introducción y nos ponemos a hacer diseño volumétrico de mezclas para que alcancemos y también alcancemos a ver las patologías de los pavimentos. ¿Estamos de acuerdo, compañeros?
Sí. Listo. Entonces, no siendo más, díganme si tienen preguntas. Yo sé que a veces nos sentimos como una salchichita así todo embutido, pero estoy segura que si ustedes vuelven a repasar el ejercicio, por favor, vuelvan a leer las ecuaciones. La hojita no es lo mismo cuando uno mismo va programando porque se le va quedando más, pero de pronto no nos alcanza bien el tiempo, entonces más bien revisamos la hoja programada que les voy a pasar y nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 7:30 de la noche. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien, Inge. Gracias. Listo, compañeros. Un besote, descansen, váyanse a entrenar, échense un bañito y descansar rico y nos vemos pues mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. mañana. Disculpe, Inge, yo tengo Dime. una duda así muy rapidita. Claro, no, dime. Nos había comentado que el porcentaje de asfalto variaba entre un rango, ¿verdad? Sí, señor, mañana vamos a ver eso, Ok, justamente. sería mucha molestia si me podría decir cuál es el rango del que habló hace rato. Es que se me pasó a anotarlo. Tan lindo, mira, no te preocupes. Quisiera yo que lo vieras mañana porque mañana les voy a explicar esos rangos, por qué está entre 4,5 y 6,5, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Inge, no hay Entonces, problema. yo quisiera mañana decirte qué pasa si estás por debajo de 4, qué pasa si estás por encima de 6,5. Hay muchos detallitos mañana por checar sobre eso. Entonces, mañana vamos a enfatizar sobre estas cositas generales que les he hablado hasta el momento, ¿vale? Sí, Inge, muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto. Bueno, pues descansen, váyanse a dormir para que por mi culpa no los digan que los están deteniendo por aquí. No, oye, nada más una molestia y una pregunta. Señor. En la gráfica del 25, yo la verdad la estuve trabajando, pero no me queda. ¿Cuál es la gráfica del 25, perdón? La de, la que del Excel. O sea, yo metí ahí en la, Gráfica del 25. espérame, sí, la de el tamaño máximo del agregado de 25. Ah, ok, ok. Si quieres, compártenos pantalla y nos muestras, ¿vale? Permítame. Ya te habilito, a ver. Espérate, ya puedes compartir. A ver, déjame ver por qué no. Compartir pantalla. Ok. Esta. En el sentido de que, bueno, yo grafiqué los puntos así como iba, de acuerdo a lo presente el anexo, ¿no? Ujú. Y entonces, por ejemplo, yo decía que la línea azul que va dijéramos que fuera el origen. No, la línea azul tienes que colocarla respecto al punto que está encima. Porque yo decía que tengo el punto 31 y el 1, o punto 31, sí. Bueno, punto 31 y 0, ¿no? Ok. Y el otro, pues ya está bien definido, hasta arriba al 100. No, pero ese no es tu 0. Ahí está en 0,0 no sé qué. El 0,0 es el 0,0, ¿no? Pero yo entendí que esa era parte donde debería de partir la recta. No, estoy No, 0 al 100%. ¿Sí te das cuenta? 0, 0. Y ahí no estás, tu línea azul no está llegando al 0,0. No, o sea, yo la tendría la voy a mover ahorita así, por decir. Ok. ¿No? Ajá. Pero entonces yo cuando empecé a pasar los valores que definía la zona restringida, en base a lo que está aquí en la tabla, no me correspondían. ¿Por qué será? Disculpe, Inge. Algo debe haber ahí. A ver. Uh-huh. Sí los Disculpe. estás, dime. Bueno, en mi caso, igual que el compañero, hice la tabla para el tamaño de 25 y bueno, dentro de mi criterio parece que sí me salió. Las zonas de control sí coinciden, pues no sé si
¿Gusta que el compañero que le muestre mi Excel? Por favor. Sí, claro. Sí, claro, de una vez corrijamos las hojitas que no estén por ahí. Muy bien por haberlo hecho. O sea, Ok, ambos, ¿no? Por ¿puedo haberlos ambos compartir? intentado hacerlo. Sí, comparte, por favor. Permítame un momento. Ya están viendo, ¿verdad? No, si quieres, el INE que estaba inicialmente deja de compartir para que el otro profe pueda compartir, por favor. El otro compañero. Creo que debe de. Ya. Ya. ¿Ya aparece? Sí, Sí. ya te estamos Ah, viendo. ok. Bueno, al igual que el ingeniero Pastor, me tomé la molestia de hacerla para un tamaño de 25 milímetros y lo que estaba checando es que, como usted nos dijo, que teníamos que verificar que la línea, en este caso la que tengo morada, pasara entre lo que son los puntos de control. Que se una tu punto máximo del punto de control, ajá, con el de tu línea, con el de tu origen, y te coincidió, ¿verdad? Sí, así es. Pero yo entonces pregunto al compañero, ¿con quién hablaba antes? Disculpa. Pastor, Inge, sí te chécale aquí escucho. lo mismo, si tiene los mismos valores, a ver qué pudo haber pasado con los que no te están coincidiendo porque lo tienes por debajo. De la hoja que usted nos compartió, Inge, igual estuve checando y vi que la línea empezaba en 0,0 para que pudiera pasar por el primer punto de control, que en este caso me parece que era 1 y 7, ¿verdad? Creo que sí era 1 y 7. Sí, 1 y 7, correcto. A ver, 1 y 7. Bueno, de todos modos pasa, ¿no? Ujú. Que tratara de pasar por los puntos de control. Voy Y a abrir aquí. también checando los puntos de la zona restringida, ya que en el documento que usted nos mandó en el PDF en español, me parece que es el valor de 18.1 el que no se logra ver bien. No sé A si es ver, lo que le déjame esté checar fallando al acá que ya Inge. lo tengo abierto. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjame un momentito acá que estoy revisando algo. ¿Cuál es el que me dices que no se ve? Disculpa. El 18.1 para el tamiz 1.18. ¿Para qué tamaño máximo? ¿25? Sí. ¿Cuál valor dices que no se ve, perdón? 18.1, ajá, ¿qué pasa? No sé si es el que a lo mejor esté tomando mal el otro ingeniero El- para la zona de ingeniero, restricción. chécale a ver. 18.1 y ahí sería 18.1 el mínimo y el máximo 24.1, ¿no? Ajá, porque bueno, en mi caso, como no se veía bien, bueno, si le hago zoom no se ve muy bien, lo estaba tomando como 16 y ese punto me lo botaba este, un poco más alejado y perdía la forma a lo que tiene el PDF. ¿Será que puede ser por eso, Inge Pastor? Pues, pudiera ser. ¿Tú cuál tienes ahí? ¿Qué anotaste? ¿18.1 o 16.1? No, 18.1. Ok, sí. ¿Y lo tienes igual desde el origen? No, pero Inge, tú tienes tu línea, ok, sí, desde el origen hasta, y el máximo que tienes en 100, en 37.5, 100.
aquí el máximo lo estaba tomando como como el 37.5. Exacto, sí, ese es el máximo. Ese es el máximo y el máximo nominal es 25 milímetros. Acuérdense que es un tamaño por encima. Entonces, Inge Pastor debe ir desde 37.5, que va con el 100% hasta el origen. Sí, es lo que estoy viendo, sí. Ajá. Perdón, ¿cuál ingeniero está compartiendo pantalla para conocerle? Mi nombre es Osvaldo Horta Salazar, Inge. Mucho gusto, Laura González, Osvaldo. Bueno, no sé si pueda dejar de compartir pantalla, Inge. Sí, sí, claro, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que al ingeniero Pastor ya le quedó de pronto claro dónde pudo estar de pronto ahí el error de metida de dedo, más bien fue, ¿no? Sí, Bueno, muchas Ajá. gracias, Inge, y muchas gracias, Inge Pastor. no, no, ustedes, al contrario. Sí, no, qué bueno, esto es para eso, para que ya nos queden todas listas. Yo me voy a poner entonces ahorita en el tiempo que queda a refinar las ecuaciones que les voy a enviar y ustedes, porfa, en el tiempito que quedan para que hagan pues el ejercicio, pero pues no los molesto más por este medio, más bien lo hacen allá, ya. ¿Listo? Entonces, buenas noches, descansen. Sí, gracias, buenas noches. Buenas noches.